Buenos días, mis hermanos. Aquí estamos en nuestra caminata de oración. En el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, la Biblia nos dice que todo tiene su tiempo debajo del sol y todo lo que se quiere tiene su hora. Y terminando de decirnos continuamente tiempo para sembrar, tiempo para recoger, tiempo para esparcir piedras, tiempo para recoger piedras. Bueno, terminando todo eso, dice, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, en el tiempo de Él. Muchas cosas que nosotros vemos en este mundo, nos damos cuenta que fracasan cuando no son hechas en el tiempo establecido por Dios. Dios tiene su tiempo y su tiempo es el mejor tiempo. La paciencia es necesaria para poder esperar en el tiempo de Dios y nosotros no siempre la tenemos. Somos muy impacientes. Somos como un niño cuya madre puso el dulce en el horno y está allí cocinándose, pero queremos comerlo rápido, queremos sacarlo antes de tiempo. Y cuando lo sacamos antes de tiempo, pues no está bien cocinado y no está bueno. Y decimos, no estuvo bueno el dulce, no nos gustó, y lo botamos. Porque no esperamos el tiempo apropiado que necesitaba para poder ser bien cocido, bien cocinado ese dulce. Nosotros somos así con Dios. Las cosas de Dios no son al tiempo que nosotros queremos, sino al tiempo de Dios. Y un buen creyente debería orar siempre por esperar el tiempo de Dios y por entender los tiempos de Dios. Porque no son nuestros tiempos, son los tiempos de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios incluso hizo promesas que se cumplieron en su tiempo y no en el tiempo en que las personas creyeron debería cumplirse. Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe. Oye, un hombre con una fe extraordinaria, posiblemente una de las fe más fuertes de la historia de la humanidad, sale la historia de la fe de Abraham. La fe de Abraham no surgió de un momento a otro, sino que también se formó en él. Y la Biblia dice que Dios llamó a Abraham, y cuando Dios llamó a Abraham, pues Abraham no tenía hijos, y Abraham le dijo a Dios, oye, yo no tengo un hijo, tú me estás prometiendo una tierra, me estás prometiendo muchas cosas, pero yo no tengo un hijo a quien dejarle todo lo que tengo. Y Dios le dijo que él tendría un hijo. Y Dios le prometió claramente, oye, yo te daré una descendencia como las estrellas del cielo, como que no se podrá contar, como no se puede contar la arena del mar. Y la Biblia dice que Abraham tenía 75 años cuando Dios le prometió que iba a tener un hijo. Y lo tuvo. ¿Saben cuándo? Cuando tuvo 100 años. O sea que pasaron 25 años desde que Dios le hizo la promesa a Abraham hasta que la promesa se hizo realidad. ¿Por qué Dios esperó tanto? Bueno, porque no era el tiempo. Porque él tenía que emigrar y llegar a aquella tierra, establecerse en aquella tierra. Porque además Dios quería hacer el milagro de que él entendiera de que este hijo era un hijo de fe. Por tanto, Dios esperó incluso a que ya Abraham fuera un hombre viejo y su esposa fuera una mujer anciana, que dice la Biblia en Romanos capítulo 4, que tenía su matriz ya muerta. La palabra que usa ahí era necro, que es de muerto, de tejido muerto, y que ya no había perdido la costumbre de las mujeres. O sea que era casi imposible que saliera, era imposible que saliera embarazada, a no ser que fuera un milagro de Dios, además de haber sido una mujer estéril toda la vida. Bueno, pues la Biblia nos enseña esa maravilla de que Dios hizo ese milagro, ¿no? Pero lo hizo en su tiempo, no en el tiempo que Abraham estableció. Abraham no entendió el tiempo de Dios. Cuando empezó a pasar los años y vio que no tenía un hijo, y su esposa Sara vieron que no tenía un hijo, ella le dijo, mira, toma a mi criada Agar. Según la costumbre antigua, pues tomaban a una de las criadas, y esa criada tenía relaciones íntimas con Abraham, con el amo de la casa, y entonces después cuando iba a dar a luz, cuando iba a parir, la costumbre era que la dueña de la casa, la señora, se sentaba en una silla y la mujer que iba a parir, la criada, se sentaba en sus piernas y daba a luz en las piernas de su señora. Simbólicamente, ahora era un hijo de la señora. Y bueno, pues Sara dio a Agar a su esposo para que ella tuviera un hijo de él, que fuera de ella. Y tuvo un hijo, el hijo fue Ismael. Y cuando Abraham tuvo Ismael, Abraham pensó erróneamente que este era el hijo
y que de él vendría la descendencia que Dios le había prometido. Pero cuando Abraham tenía 99 años, Dios envió a su ángel. Y dice la palabra de Dios que le dijo el Señor: oye, de aquí a un año vendré a ti y tendrás un hijo, según lo que Dios te ha prometido. Abraham, ¿saben qué respondió? Dijo: ya yo tengo ese hijo. Es aquí Ismael, él es mi hijo. Él es el hijo que Dios me prometió. Y el ángel le dijo: no, ese no es el hijo de la promesa. De aquí a un año tu esposa Sara te dará a luz un hijo. Tu esposa Sara. Sara estaba escuchando, dice la conversación. Y dice la Biblia que Sara se rió. Sara se rió. Sara dijo: ¿tendré yo ahora, a esta edad que yo tengo, el gozo de las mujeres y tendré un hijo? Bueno, pues la Biblia dice que el ángel supo que se había reído, el ángel de Jehová, y le dijo: mira, por cuanto Sara se ha reído, el nombre del niño será risa. Sí, Isaac. Isaac significa risa en hebreo. Abraham no esperó correctamente el tiempo de Dios, pero Dios tenía un tiempo. Y nosotros debemos entender que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Desde la perspectiva de Abraham, oye, es muchos años. Dios me prometió, si Dios lo prometió, eso está ya aquí, está al cumplirse, es el momento, debe llegar ahora mismo, pronto debe llegar esa promesa. Por otra parte, cada vez envejezco más, envejece mi esposa y perdemos la costumbre. Yo puedo imaginar, y a lo mejor es solo producto de mi imaginación, yo puedo imaginar que cuando Abraham y Sara oyeron la promesa de que tendrían hijos, estuvieron muy felices, porque Dios le había prometido eso. Por fe salieron de la tierra donde vivían, de Ur de los Caldeos, y salieron a donde no sabían, creyendo en la promesa de Dios. Y en base a esa promesa, esperaban continuamente que eso sucediera. Así que cada vez que Sara tenía la costumbre de las mujeres de entrar en ese periodo de menstruación, estaba esperando que no sucediera. Cada vez que sucedía, ¡oh!, nuevo desaliento. Un nuevo desaliento porque no se acaba de cumplir la promesa de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Pero eso al principio suele ser un poquito frustrante, desesperante, pero van pasando el tiempo, los meses, los años, y cuando pasa tanto tiempo, llega un momento en que ya, como que se pierde la esperanza, como que dices: oh, Dios falló, o algo hicimos que desagradó a Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué no se cumple la promesa del Señor en nosotros? Y cuando pasan estos 24 años, pues aparece Dios nuevamente y dice: este es el hijo de la promesa. Este es el hijo que les voy a dar. Este es el verdadero hijo de lo que yo les he prometido. Voy a hablar aquí porque hay un carro encendido muy fuerte adelante. Bueno, pues así es como la Biblia nos cuenta esta historia de Abraham y Sara. Pero también hay muchas otras historias en la Biblia semejantes, muchas historias donde también nosotros podemos encontrar que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, Cuando Dios prometió que mandaría a un Mesías, a un Salvador, el pueblo de Israel lo estuvo esperando por mucho tiempo. Incluso hubo un tiempo que hubo como un vacío profético, porque hubo un tiempo de actividad profética tremendo en Israel durante el periodo de los reyes, de los libros que nosotros tenemos en la Biblia como Reyes, Crónicas y demás. También en el tiempo incluso de la deportación babilónica. Pero después de la deportación babilónica, cuando ellos regresan a Jerusalén, cuando ellos regresan allí, hay de pronto un vacío profético en la historia de Israel. Por 450 años no hubo profetas que hayan dado una profecía bíblica que nosotros tenemos hoy. Bueno, seguramente a lo mejor hubo alguien que se levantó y dijo cosas y enseñó la palabra de Dios. Claro que sí, hubo también sacerdotes que lo hicieron. Pero estoy hablando de profecía de las que nosotros tenemos en la Biblia hoy. Se conoce como el periodo intertestamentario, un periodo largo de tiempo, desde los tiempos de Zorobabel, Esdras y Nehemías, en que hasta Jesucristo pues no hubo profecía bíblica en Israel. Ese vacío esperando el Mesías que no llegaba. Bueno, pues muchas personas en ese tiempo proclamaron ser el Mesías. Si nosotros leemos en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles fueron llevados a juicio, encontramos que Gamaliel
hace aquella historia diciendo, aquí se levantó Judas, el Galileo, que creían que era el Mesías y tuvo muchos seguidores, pero bueno, siendo sometido a juicio él y eso se destruyó completamente. Aparecieron muchos que dijeron serlo, pero Dios tenía un tiempo. Hay un pasaje en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que es estelar. La Biblia dice, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Venido el cumplimiento del tiempo, porque Dios quería que su Hijo viniera en el tiempo correcto. Hermano, nosotros no somos quien disponemos del tiempo. Es Dios quien dispone del tiempo. Y Dios, cuando hace algo, lo hace a su tiempo. Exacto, hermano, exacto. El dominio del tiempo es algo espectacular de parte de Dios. Es único y perfecto. Nosotros no dominamos correctamente los tiempos. Cuando tenemos una profesión y aprendemos acerca de los tiempos correctos para hacer algo, bueno, pues aprendemos bastante bien, pero aún así no dominamos los tiempos. El campesino sabe el tiempo correcto en que debe sembrar la semilla, el tiempo correcto en que debe trabajar, regar, cegar, el tiempo correcto en que debe recoger el grano, el tiempo correcto, el tiempo incorrecto es pérdida para él. El grano de arroz está allí, hay un momento de maduración en que el campesino debe cortar ese arroz, porque si se lo corta antes, lo corta verde, y si lo corta después, se le cae el grano y lo pierde. Hay un tiempo correcto también que dominan las personas que construyen para saber cuándo va a fraguar un cemento. Hay un tiempo correcto para hacer las cosas que dice, oye, el clima no es correcto para tal asunto, para otro asunto. Todas las personas que tienen un oficio, que conocen, saben el tiempo correcto, el momento correcto y la cantidad de tiempo correcto que cada cosa lleva, pero no lo dominan a la perfección. Solo Dios domina los tiempos a la perfección. Y esta creación es un mundo, hermano. Y Dios nos mostró a través de la creación que hay diferentes tiempos. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cegar. Hay tiempo para esparcir piedra y tiempo para recoger piedra. Hay tiempo para todo en la creación de Dios. Y Dios quiere que nosotros dominemos los tiempos, pero Dios quiere también que confiemos en Él en su tiempo. Jesucristo vino en el tiempo adecuado. Los estudiosos, cuando van a revisar el momento histórico en que Cristo vivió, dicen, wow, es un momento espectacular. Un momento en que estaban alrededor de la figura de Jesús interactuando tres culturas en su esplendor. Tres culturas que aportaron cada una de ellas algo único al cristianismo. La primera, el judaísmo, claro está. El judaísmo que esperaba un Mesías, un judaísmo que estaba sometido en ese momento por el imperio romano y culturalmente por el imperio cultural que era Grecia, que había dejado de ser un imperio después de Alejandro Magno, 300 años antes de Cristo, pero que lo era de alguna manera culturalmente, porque llenaba de su cultura y de su lengua todo el imperio romano conocido. Y la cultura judía aportó desde la Biblia aportó. Recuerden que incluso hasta la caída de Jerusalén propició que los judíos tuvieran que hacer un canon de sus libros bíblicos, de sus libros canónicos en Hania en el año 70, y nos dio a nosotros lo que es el Antiguo Testamento formado de una manera tremenda. Además de la fe en el Mesías, la creencia en el Mesías, los judíos esperaban el Mesías. Y Cristo vino en un momento apropiado, en el momento correcto. Si Cristo hubiera venido después de la caída de Jerusalén en el año 70, no hubiera sido el momento correcto. Si Cristo hubiera venido antes de que Herodes reconstruyera el templo, de que el imperio romano dominara, hubiera sido incorrecto. Y yo puedo dar una clase de ahora aquí de evidencias bíblicas y demás. No es mi objetivo. Mi objetivo es poder decir que claramente los estudiosos ven que era el tiempo correcto para el pueblo judío la llegada del Mesías. Y también lo era desde el punto de vista del imperio griego. Bueno, como saben, ya no era un imperio, pero lo era culturalmente. Los griegos aportaron cosas maravillosas. La mentalidad filosófica del deseo de investigar, de encontrar las razones de la vida, el por qué estamos aquí, por qué existimos, por qué vivimos, quiénes somos. Eso lo aportó
el mundo griego, y el mundo helénico estaba buscando eso, buscando el conocimiento. Pablo llegó a Atenas y dice que la gente estaba ocupada ahí en saber algo nuevo. Había una investigación, la filosofía traía eso. La lengua. El griego es el idioma ideal para escribir las Sagradas Escrituras. No hay ningún otro idioma en el mundo, ni en el pasado, ni en el presente, tan ideal para escribir la Biblia como el griego koiné. El griego era un idioma que Alejandro Magno multiplicó por el mundo con sus invasiones, pero que Alejandro Magno, que no era solamente un invasor, sino un hombre muy bien preparado. Alejandro Magno había sido formado por Aristóteles. O sea, su padre Felipe, macedonio, lo educó a los pies de Aristóteles. El grande Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, cuando empezó a conquistar el mundo, él entendió que necesitaba un idioma fue el primero en crear eso, un idioma para expandirlo como un idioma. Y creó el griego koiné, el griego del pueblo, un griego fácil, un griego distinto al griego tradicional, un griego fácil de comprender, un griego que pudiera llevar a toda persona y que las personas pudieran aprenderlo y fuera el idioma de los comercios, el idioma de la comunicación. Así que el primer idioma, hoy el inglés es el idioma mundial, pues en aquel momento fue el griego koiné. Por esa razón, incluso, aunque pasaron 300 años desde Alejandro hasta Jesucristo, en los tiempos de Jesús, el griego era el idioma del Imperio Romano. Los romanos tenían el latín, ese era su idioma. Pero el idioma de las comunicaciones, del comercio y demás, era el griego koiné, el griego del pueblo. Y a ese griego fue llevado el Nuevo Testamento. Y fue importante porque era el idioma, no era el idioma hebreo que solamente conocían los judíos. De hecho, en los tiempos de Jesús, ni siquiera los hebreos se comunicaban en hebreo. Solo tenían el hebreo como parte de la escritura. Su comunicación era en arameo. Ellos hablaban unos a otros en arameo. El griego, el hebreo solo era de la Biblia, solo era para estudiar la Biblia. O sea que no hubiera sido un idioma por el que hubiera recorrido el mundo el Evangelio, sino el griego koiné. Y también el Imperio Romano aportó el ser un imperio. Miren, hay cosas rápidas que le voy a decir. Por ejemplo, Pompeyo eliminó la piratería en todo el Imperio Romano y toda la piratería que había en el mar Mediterráneo fue eliminada. Así que los barcos se movían de un lado para el otro perfectamente por los caminos, por los mares, sin ser atacados por piratas. También acabaron con los bandoleros en los caminos. Roma construyó caminos por todo lugar. Recuerden aquella frase de que todos los caminos conducen a Roma, y es porque los romanos construyeron caminos por todos los lugares. Era muy fácil moverse de un lugar a otro. Además, existía la ciudadanía romana que se podía adquirir con dinero. El apóstol Pablo era ciudadano romano y eso le sirvió para moverse libremente por todo el imperio, hermano, por todo el imperio. Usted tomaba un barco, iba de un lugar a otro sin necesidad de visa, sin necesidad de pasaporte, sin necesidad de inspecciones, porque era el imperio. Usted se podía mover de un lugar a otro. Y por los caminos. Usted, como mismo ahora va por una carretera y hay cientos de autos. En aquel tiempo usted iba por un camino y habían cientos de personas caminando por esos caminos. Cientos de personas que iban de un lugar a otro caminando, o en una cabalgadura, o en un carretón, en lo que fuera. Pero se movían muchas personas de un lugar a otro caminando, y esa es una oportunidad tremenda para predicar el Evangelio, porque todos los caminos estaban empedrados y estaban bien hechos. Y la gente podía moverse de un lugar a otro sin problema. Y Pablo anduvo de una ciudad a otra y a la otra sin ningún problema, porque todo era parte de un imperio, el Imperio Romano. El Imperio Romano también sirvió para expandir el Evangelio a todo lugar, porque los soldados se convirtieron a Cristo y llevaban el Evangelio de un lugar a otro. Las personas se movían y se expandió muy rápido el cristianismo por todos los lugares. Bueno, como les dije, esto no es una clase, es solo una reflexión, pero es para hacernos ver cómo los estudiosos, los eruditos, han estudiado que el momento perfecto que Dios escogió para la venida de Cristo verdaderamente lo fue, solamente aplicándole la mentalidad humana. ¿Cuántas cosas no conocemos que Dios nos puede aclarar cuando estemos en su reino? Queridos hermanos, todo tiene su tiempo. Y a su tiempo Cristo murió por los impíos, dice la Biblia. A su tiempo Cristo murió por nosotros. Y venido el cumplimiento del tiempo, ya dije Gálatas 4:4, que Dios envió a su Hijo
Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. Todo Dios lo hace hermoso en su tiempo. Entonces tú y yo debemos entender los tiempos de Dios. Debemos esperar los tiempos de Dios. Debemos creer en el tiempo de Dios. Las promesas de Dios son reales, pero Él no las va a hacer ni en tu tiempo ni en mi tiempo, sino en su tiempo. La verdad de la palabra es incuestionable para un hijo de Dios, pero Dios no va a obrar a través de ella en el tiempo nuestro, sino en su tiempo. Mientras tanto, nosotros aprovechamos bien el tiempo. Nosotros hacemos las cosas que en el tiempo actual Él nos pidió que hiciéramos. Si tú no eres cristiano, la Biblia dice que hay un tiempo para convertirse también. La Biblia dice ahí en 2 Corintios capítulo 6, dice: he aquí ahora, este es el día de salvación. O sea que para salvarte, para creer en Cristo, el tiempo ideal, ¿sabe cuál es? Ahora, este momento, ahora que estás oyendo este mensaje. Ahora es el momento de decir: Señor, perdona mis pecados. Te ruego que perdones mis pecados y me des salvación. Que creo en Cristo como Salvador de mi vida. Arrepiéntete y cree. Este es el tiempo de salvación. Pero hay otros tiempos para esperar promesas de Dios. Para creer hay que también tener paciencia. La Biblia dice que ahora con paciencia obtengamos la promesa. Nosotros tenemos que tener paciencia para esperar el tiempo de Dios. A veces Dios promete algo y eso es al momento. Pero en ocasiones Dios espera el momento ideal. Y Dios no quiere que tú creas en ningún momento, ni por la Biblia lo creas, que Él va a esperar al tiempo ideal para ahí hacerte la promesa y cumplirla. No, a veces Dios hace la promesa mucho antes, con mucho tiempo. Nosotros esperamos una promesa, la promesa de la segunda venida del Señor. Y creemos que es real, que Él vendrá por nosotros. ¿Pero cuándo? ¿En mi tiempo? No, en su tiempo, en su tiempo. Esperemos con paciencia el tiempo de Dios, mis queridos hermanos. Tengamos fe para creer que Él lo va a hacer en su tiempo y que si lo hace en su tiempo va a ser hermoso. Nuestros tiempos pueden equivocarse. El tiempo de Dios es perfecto. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.